Antes de iniciar, regálame un me gusta. Escribe Halloween, comparte y únete a mis redes sociales. ¿De dónde eres? ¿Qué hora es? Hay personas que están fascinadas con el misterio que rodea al nombre Área 51. Y yo, como su narrador de historias, les contaré cómo se ha arraigado en lo más profundo de nuestro imaginario colectivo. Es una semilla de misterio que ha crecido en la oscuridad. Si en este mismo instante tecleas en tu buscador esas dos palabras, tu pantalla se inundará con miles de millones de resultados. Es impresionante todo el archivo que existe. Es un enigma que habita en la mente de millones, un debate que he observado por años. Por un lado, están las voces de la razón, aquellos que insisten en que no es más que una instalación militar ultrasecreta, un lugar donde se prueban aeronaves tan avanzadas que su mera forma podría confundirse con algo no terrenal. Por el otro, emergen los susurros, las historias de testigos que juran haber visto lo imposible. Naves de otros mundos almacenadas en hangares ocultos y seres de más allá de las estrellas, guardados en silencio en búnkeres excavados en la roca. Para muchos, ambas realidades podrían entrelazarse en una verdad incómoda. Pero por supuesto, la versión pública, la que se repite hasta el cansancio, es que simplemente es una base militar. Y si albergas alguna duda, no tienes más que buscar en la fría y objetiva Wikipedia, siempre dispuesta a recordarnos la versión oficial con un letrero azul. Sin embargo, yo no estoy tan convencido, y me gustaría adentrarme contigo en las sombras que rodean este lugar, porque quizás hay detalles pequeños y perturbadores que han pasado desapercibidos para la mayoría. Así que, acomódate y empecemos. Lo que el mundo conoce como Área 51 es solo una máscara. Sus designaciones oficiales, Base Aérea de Groom Lake, Campo de Pruebas de Nevada, son cortinas de humo destinadas a ocultar su verdadera naturaleza. Este lugar no es simplemente una base remota. Es un vacío en el mapa, una herida en el desierto de Nevada, aproximadamente a 130 kilómetros de la decadente luz de Las Vegas. Se aferra a la orilla de Groom Lake, un lecho lacustre muerto hace mucho tiempo, como si se alimentara de su aridez. Pero no te engañes. La pequeña aglomeración de hangares y pistas que a veces se fotografían es solo la punta del iceberg, o quizás solo el cebo. La verdadera entidad se extiende por un territorio monstruoso de casi 13,000 kilómetros cuadrados. Para que comprendas la escala de esta pesadilla, la Ciudad de México, ese coloso urbano, cabría entera en su interior y aún le sobraría espacio. Estamos hablando de un reino secreto del tamaño de una pequeña nación, escondido a plena vista. Desde su corazón envenenado se extiende un perímetro de muerte de 32 kilómetros. Es una zona de exclusión donde el cielo mismo se vuelve hostil.
Un avión comercial que se desvíe, un dron curioso, serán eliminados sin piedad. No hay advertencias para los intrusos mecánicos, son derribados al instante, y sus controladores son cazados mediante el rastreo de su señal para enfrentar un destino del que no se habla. Y si crees que el desierto está desprotegido, estás mortalmente equivocado. El suelo mismo tiene ojos. Una red de sensores de movimiento teje una telaraña invisible a través de las dunas. Pisar esa arena es activar una alarma silenciosa. En cuestión de minutos aparecerán figuras sombrías en vehículos sin marca para convencerte de que te retires. La tercera vez es la última. O la primera, si sus miradas interpretan un movimiento falso, un brillo de metal como una amenaza. Tienen licencia para matar y la usan. Hace unos años un hombre lo comprobó, bajó de su vehículo y fue borrado de la existencia, por un error o quizás por un ejemplo que necesitaban hacer. La fuerza letal no es una posibilidad, es una política. La entrada principal, apodada Sugar Bunker, es una farsa. Un teatro donde se procesan visitas autorizadas, estudiantes, ingenieros, para mantener la ilusión de transparencia. Pero detrás de esa fachada, la verdad se retuerce en la oscuridad. ¿Por qué tanta seguridad? ¿Solo para proteger aviones espía? Esa es la historia que venden, pero la verdad es más profunda y más antigua. Este lugar no nació en la Guerra Fría, fue reclamado. La base aérea de Indian Springs ya estaba aquí, un campo de entrenamiento manchado con los cráteres de bombas reales y, más significativamente, con la radiación residual de pruebas atómicas. Es un lugar marcado por la violencia y la energía primordial. Cuando la CIA y la Fuerza Aérea llegaron en los años 50, no eligieron este sitio solo por su aislamiento. Lo eligieron por lo que ya había aquí. Un cementerio nuclear, un terreno ya contaminado, ya aislado del mundo. Tal vez el tipo de entorno que algo o alguien podría encontrar familiar. ¿Y su nombre, Área 51? ¿Un simple código de la Comisión de Energía Nuclear? Es demasiado perfecto, demasiado misterioso. Suena a un número de catálogo para un espécimen. Uno se pregunta, con un escalofrío, si las otras áreas, la 50, la 52, contienen cosas aún peores, o si la 51 fue simplemente la primera que no pudieron ocultar del todo. La versión oficial, la que Wikipedia repite como un mantra, es solo la cáscara. La verdad yace enterrada en los búnkeres subterráneos, esperando en la oscuridad del desierto. Y ahora comencemos a desenterrarla. Y si las paredes de esos búnkeres pudieran hablar, no gritarían, susurrarían. Susurrarían en lenguas que helarían la sangre. Porque lo que ocurre en el Área 51 no se mide en metros cuadrados, sino en niveles de profundidad. Mientras los satélites observan desde arriba, la verdadera expansión ocurre hacia abajo, en las entrañas de la Tierra.
Hablamos de una base que podría tener hasta 10 niveles subterráneos, cada uno más clasificado que el anterior. Se dice, entre susurros, que en los niveles superiores se desarrollan tecnologías que desafían las leyes de la física conocida. Aeronaves que no necesitan alas, motores que funcionan con elementos que no aparecen en la tabla periódica. Pero es en los niveles inferiores donde la realidad se descompone. Allí, según testimonios de supuestos desertores cuya existencia oficial se niega, se conservarían especímenes biológicos recuperados de ciertos incidentes en el desierto. No me refiero a simples cuerpos, sino a entidades que permanecen en estado de animación suspendida, cuyos patrones cerebrales siguen activos, comunicándose entre sí en una red de pesadilla que los científicos no logran descifrar. Hay una teoría particularmente inquietante, que el Área 51 no es solo un almacén de tecnología alienígena, sino un lugar de intercambio. Un tratado oscuro firmado en la década de 1950, donde aceptamos prestadas tecnologías a cambio de ¿algo? ¿Acceso genético? ¿Derechos de experimentación? ¿O quizás simplemente la promesa de que la destrucción vendría después y no antes? Los patrones de seguridad refuerzan este horror. La exterminación inmediata de cualquier intruso no es solo por secreto militar. Rusia y China ya conocen parcialmente lo que hay allí, sino porque hay cosas que, si vieras, enloquecerías. Cosas que una mente humana no está preparada para procesar. Los sensores no solo detectan movimiento, detectan fluctuaciones en el campo cuántico local. Hay presencias que deambulan por el perímetro que ningún guardia humano puede ver, pero que los instrumentos registran como tormentas de partículas fantasmales. El personal que trabaja en los niveles profundos rota cada 72 horas, no por seguridad, sino porque la exposición prolongada a ciertas energías residuales causa daños neurológicos irreversibles. Algunos regresan con memorias fragmentadas de arquitecturas imposibles y sonidos que no deberían existir en nuestro universo. Otros simplemente cambian. Desarrollan patrones de pensamiento no lineales, hablan en lenguajes que no existen y eventualmente deben ser contenidos en las instalaciones médicas de la base que, curiosamente, tienen niveles de seguridad aún mayores que los laboratorios principales. El lago seco de Groom Lake no es natural. Análisis geológicos clandestinos muestran patrones de irradiación que coinciden con un evento de impacto masivo hace milenios. ¿Fue esto siempre un puerto de entrada? ¿Un lugar donde la frontera entre realidades es particularmente delgada? Los antiguos pueblos Paiute hablaban de espíritus del viento que aullaban en esta zona, de luces que danzaban en la noche y de personas que desaparecían para regresar diferentes. Ahora comprendes por qué los niveles de seguridad son tan absolutos. No protegen secretos tecnológicos, protegen a la humanidad de una verdad que podría desgarrar el tejido mismo de nuestra realidad.
Cada avión derribado, cada intruso eliminado, es un sacrificio necesario para mantener a raya lo que acecha en la profundidad. La próxima vez que mires el cielo nocturno y veas una luz moverse de forma extraña, recuerda, puede que no sea un avión del Área 51, sino algo que escapó de sus profundidades, probando sus alas en un mundo que pronto puede dejar de ser nuestro. Sin embargo, hasta los años 80, el área estaba marcada más allá y era el área 15, no la 51. Así es que siempre queda una duda de qué tan cierto es esto, y espero que más adelante no perdamos el hilo y podamos ver que pudiera tener una intención ulterior. El detalle es que así se denominó. El sitio ultrasecreto se convirtió en un lugar de experimento, de pruebas, de ejercicios militares muy sofisticados con equipos que nadie más conocería. En 1955, la empresa de aviones Lockheed diseñó un avión espía increíblemente sofisticado, el U-2, un avión que teóricamente volaría tan alto que no sería detectable. Bueno, tenían que probarlo de alguna manera, y el lugar perfecto para probarlo fue allá en Groom Lake. Así es que ahí se probó el famoso U-2, el avión que descubriría los misiles en Cuba, el avión que retrató un montón de instalaciones secretas de los soviéticos, el avión secreto, hasta que lo descubrieron los soviéticos y derribaron uno, y ya no fue tan secreto. A partir de ahí, este lugar se convirtió en un sitio de pruebas. Y sí, efectivamente, ahí se han hecho un montón de pruebas muy sofisticadas. Y claro, las personas no exactamente que vivan alrededor no viven, pero en algunas comunidades deben de haber pensado que aquello era muy misterioso y que probablemente se trataba de ovnis, porque algunos de estos aparatos realmente eran muy raros. El U-2 era un avión sofisticado, pero parecía un avión. Sin embargo, el SR-71, por ejemplo, ya no parecía tan avión. O el F-117, un avión ultrasecreto no detectable por radar, el avión fantasma, tampoco se veía como mucho avión, más bien parecía una Delta. Aviones como el A-12 fueron probados ahí. En los hangares de estas instalaciones junto al lago Seco se hicieron pruebas, se ensamblaron. Estados Unidos dice que no es cierto, pero se habla de un avión en forma triangular dentro de un programa conocido como Aurora de aviones secretos. Hay quienes afirman que este avión se probó en 1990 sobre Bélgica. ¿Te acuerdas que en los 90s hubo una famosa oleada ovni en Bélgica, de ovnis triangulares? Bueno, pues se dice que no eran ovnis, sino aviones Aurora que estaban siendo probados para ver qué tanto podían engañar a la Fuerza Aérea de países aliados. Hacer la prueba sin decirle a nadie, para ver si de veras funcionaban. Bueno, en teoría eso sería, y habrían sido probados ahí. Eso explicaría el porqué de los niveles de secrecía tan altos, los niveles de ingreso, la autorización para poder llegar, que es tan compleja. Y entonces, ¿de dónde sale todo lo de los ovnis? Hasta aquí, tú y yo estaríamos entendiendo que se trata de una instalación secreta, porque ahí se manejan aviones de guerra muy sofisticados, armas muy sofisticadas, radares de última tecnología que nadie más conocería. Tiene sentido, está bien, tienen su base aérea secreta. Pero entonces, ¿de dónde salió todo este asunto de los ovnis? Si esto está ahí desde los años 50, ¿por qué no se habló más acerca de esto, por ejemplo, en 1960? Aparentemente, la fama del Área 51 comenzó a finales de los 80s. Y digo aparentemente porque ya había sospechas de que algo raro había ahí. Ya se había hablado de cosas extrañas, pero realmente no se le había hecho mucho eco.
Pero a partir de 1989, esto se volvió una romería, vamos a decirlo de esa forma. En el año 1996, la carretera principal estatal, que es la Ruta 375, que pasa cerca del límite del Área 51, fue nombrada la Autopista Extraterrestre, Extraterrestrial Highway. Hay numerosos restaurantes, puestos de artesanías y chácharas con formas de alienígenas. En muchos lugares de esta carretera tú puedes ver platillos voladores fingidos, personas disfrazadas de alienígenas y de hecho los coches que circulan por estas carreteras suelen tener decorados alusivos al tema ovni. No es una casualidad, obviamente, y es curioso eso, pero bueno, ¿cómo decirlo? Es curioso porque durante muchos años he visto que cuando un caso ovni mayor ocurre, se desencadena toda una serie de actividades para desvirtuar esto, para ridiculizarlo. ¿Te acuerdas de Roswell? Bueno, hasta gente disfrazada de alienígena sale a bailar a las calles, y aquello se hizo desde muy temprano. En el Área 51 también ocurrió esto. Se ha hecho un ridículo enorme, se ha desvirtuado completamente cualquier cosa, se han hecho bromas. De esos miles de libros, la gran mayoría habla de lo mismo y versa sobre lo mismo, y sobre muchas fantasías. Así es que si estamos en este orden de ideas, probablemente si tú y yo fuéramos razonables, diríamos que lo que dice nuestro amigo azul aquí abajo es lo cierto, y nos iríamos a tomar un café y a ver alguna buena serie de televisión o a ver un partido de fútbol. Pero el hecho de que seamos razonables no nos quita la curiosidad. ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto interés en hacer el ridículo, en hacer ver que esto no tiene sentido, que es algo que no vale la pena, en ponerle letreros azules y en publicar cientos de libros absurdos que hasta los datos tienen erróneos? ¿Puede haber algo más? Los primeros reportes de misterios acerca del Área 51 versaron sobre extrañas luces en el cielo. Lo primero que se dijo fue, son aviones de prueba. Y claro que si tú estás parado a mitad del desierto y de pronto ver pasar un SR-71 a toda velocidad, pensarás que es alienígena. O un F-117 volando a toda velocidad en medio del desierto. ¡Uy, qué espanto! Nos están invadiendo los aliens. Pudiera ser cierto, pero el asunto aquí va más allá. Y déjame que me regrese un poco más. En 1973, Arthur Stancil participó en una entrevista para un periódico. Este sujeto era un ingeniero, y era un ingeniero que había trabajado para la Fuerza Aérea, pero específicamente había estado allá en Groom Lake. En ese momento no se le llamaba todavía Área 51, sino que se le conocía simplemente como la base aérea de Groom Lake. Pero Stancil, Arthur Stancil, no solamente demostró haber trabajado ahí y acreditar su identidad, sino que reveló algo extraño, algo que poca gente sabía. Stancil declaró que en el año 53, específicamente el 22 de mayo, 20 años atrás, él y un grupo de ingenieros pertenecientes a la base aérea aquella habían sido trasladados en un autobús a un lugar en el desierto de Arizona a unos 8 o 10 kilómetros del aeropuerto de Kingman, una pequeña población con un aeropuerto que en ese momento, en el 53, era pequeño pero que estaba siendo parte de un programa de actualización. Cuando llegaron al lugar, se les informó que tenían que ayudar analizando y recuperando los restos de unos aviones militares de prueba que se habían accidentado. Aquel grupo desciende del autobús, deben de ser unos 40 técnicos, entre ingenieros, ingenieros en electrónica y demás personas. Lo primero que encuentran son 2 campos de desechos, 2 campos con fragmentos de un artefacto que no reconocen. No saben qué es, pero están muy rotos, como si hubieran caído y se hubieran desintegrado, o hubieran sido derribados de alguna manera. Como sea, examinan aquello hasta que al propio Stancil le dicen que él no, que él tiene que ir a otro lugar. Cuando llega a este otro lugar, se encuentra con un artefacto que está completo. Todo esto es su declaración.
El artefacto es más bien oval, pero no es muy grande, no es especialmente grande. Más bien tiene unos 2.5 metros de un lado y unos 3.5 del otro. La altura de aquel artefacto no sobrepasa el 1,50 m. No es muy grande, pero es muy raro. Cuando Stansel toca el material, lo siente raro. Todo aquel artilugio no tiene un solo tornillo, no tiene una sola soldadura. Es como de una sola pieza. Está completo. De hecho, está completo. Él se asoma para ver qué tipo de propulsión tenía, si es que tenía cohetes o cómo se había movido hasta allá. Pero para su asombro, y aun cuando es 1953, se esperaría que tuviera una hélice, algo. Este aparato no tiene, pero tampoco tiene jets. No hay ninguna evidencia de nada, y no hay manera de saber cómo lo armaron. Sin embargo, puede notar que esto era tripulado, puesto que hay una serie de pequeñas ventanitas en algunos lugares. Estuvieron ahí 2 días tratando de analizarlo con el objetivo de saber cómo funcionaba. Se dio cuenta que esa era la intención. Y cuando, platicando con otros ingenieros, le llamó la atención qué había pasado con estos aparatos, cómo es que habían caído, se veían muy sofisticados como para que se cayeran así nada más. Uno de los ingenieros fue el que declaró que recientemente, en el aeropuerto de Kingman, a unos 8 kilómetros de distancia, se habían puesto a prueba unos poderosos radares. Stansel tendría oportunidad de saber después, por medio de sus propias investigaciones, que en efecto, en aquel lugar se habían colocado radares muy diferentes a los comunes. Estos radares operaban por medio de microondas y de hecho, cuando los pusieron a prueba, fue un caos. Las personas de las comunidades aledañas tuvieron problemas eléctricos, las líneas se sobrecargaron y terminaron colapsando. El radio, en aquel momento no todos tenían un televisor, pero el radio dejó de oírse. Los sistemas de patrullas, la comunicación por medio de la radio policial dejó de funcionar. Vehículos que se acercaban mucho al aeropuerto se descomponían. Hubo un desastre, a decir de aquellos otros técnicos que estuvieron con Stansel. Eso había provocado que estos artefactos cayeran. A Stansel no le pareció que aquello fuera algo humano, nunca había visto algo parecido, y era un hombre que trabajaba en una instalación secreta donde ya se estaban haciendo pruebas con modernos aviones, los más modernos, los que no se darían a conocer sino hasta 15 o 20 años después. Pasados los 2 días, una serie de vehículos militares de gran capacidad llegaron y recuperaron los depósitos donde habían sido puestas las piezas, y en otro recuperaron el artefacto aquel que fue montado y se lo llevaron. A decir de uno de los guardias, era probable que fueran trasladados a Wright-Patterson, lugar en donde se decía que había sido llevado lo de Roswell. Sin embargo, no fueron para allá. El propio Stansel sabía que fueron llevados a Groom Lake. En ese momento, nunca dijo que fuera el Área 51, simplemente dijo a la base de Groom Lake, pero había sido recuperado. Este hombre hablaría de eso en 1973, pero no sería el único. Sus declaraciones acerca de ese sitio causarían cierto revuelo, pero tampoco llegarían a ser mucho mayores. Hubo quien pensó que le fallaba algún tornillo o tuvieron curiosidad y simplemente lo dejaron ahí. Pero no fue el único. Otro personaje que hizo declaraciones en el mismo sentido sería Leonard Stringfield. Este hombre, quien a la postre se convertiría en un reputado ufólogo con mucha investigación de casos, uno de los hombres serios de esta temática, habría visto aquellos aparatos. Siendo un ingeniero metalúrgico, habría sido llevado para tratar de identificar qué material era aquello, y no pudo, no sabía, aquello no era de este planeta. Había estado en el mismo lugar en 1953, en el mismo de Stansel.
Ambos declararían haber visto estos aparatos destruidos y este completo. Pero Stringfield iría un poco más allá al declarar que en un cierto momento, mientras se descuidaron o él mismo se descuidó y caminó en el sentido equivocado, llegó a una tienda de campaña, una de esas tiendas de campaña militares grandes. Tratando de saber por dónde estaba el lugar que le correspondía, se acercó, abrió la cortinita aquella, dio 3 pasos y se sorprendió, porque en el interior había 4 cuerpos, pero no eran humanos. Sobre una serie de mesas se encontraban 4 cuerpos inertes de unas criaturas pequeñas, no más de 1,20, cabeza grande, de un color gris oscuro o café, no podría definirlo bien. Se impresionó mucho cuando vio aquello, porque la forma y la apariencia era muy diferente a la de un humano. Llevaban una especie de traje ceñido de color metálico. Habían fallecido. Inmediatamente, cuando se dieron cuenta que había entrado, guardias de seguridad lo sacaron de ahí. Corría peligro su propia vida. Afortunadamente, tenía un buen nivel de acceso, y esto le permitió salir bien librado y volver a analizar aquello, pero no pudo saber de dónde venían. Estas cosas que vieron tanto Stanzel como Stringfield serían el inicio. Sumado eso a todos los reportes de vecinos que veían luces misteriosas, le fue dando un halo de misterio. Pero el verdadero misterio surgiría en el año 89. En ese año, un sujeto conocido como Dennis revelaría de manera secreta haber sido parte de un equipo de ingenieros que fueron llevados al Área 51. Por primera vez mencionaban el Área 51 y hablaba específicamente de Groom Lake relacionándolo. De acuerdo con lo que este sujeto declaraba, había sido llevado a un área hacia el sur de las montañas Papús, en donde se encontraba una instalación subterránea muy grande, conocida como el Sector 4, S4. Al llegar allá, todo el tiempo montado en un autobús con los vidrios negros, sin poder saber a qué iba, lo bajaron y le informaron que había sido llevado para realizar estudios de ingeniería reversa sobre un artefacto capturado. Esta ingeniería es saber cómo funciona algo a partir de verlo. De acuerdo con sus testimonios, Dennis era un ingeniero con experiencia en aeronáutica y con un montón de cosas, procedente creo que de Caltech o de alguna universidad de mucho prestigio, y con una serie de especialidades y unas credenciales brutales. Por eso lo habían llevado. El sujeto aseguró haber visto un artefacto que estaba dentro de una de estas bóvedas dentro de la montaña. No era muy grande, y de hecho la descripción hecha podría corresponder al artefacto encontrado en Kingman. Sin embargo, no era el único. Sus declaraciones afirmaban que en este sitio había unos 9 a 12 artefactos similares. No se le permitió ver el interior ni la parte de arriba, solamente la parte de abajo, en donde se suponía que había un motor que funcionaba por medio de un sistema de antigravedad. El sujeto, en sus declaraciones realizadas en 1989, aseguraba que aquellas instalaciones secretas albergaban no solamente naves, sino seres que las tripulaban, que ahí había alienígenas que habían sido recuperados junto con las naves. También afirmó que estos artefactos, así como nosotros en el planeta Tierra utilizamos para los reactores nucleares, uranio, plutonio y un montón de cosas para fabricar los reactores, este artefacto utilizaba un material desconocido al que llamó Elemento 115, un material que nadie más conocía. Este artefacto tenía eso para operar su motor antigravitacional. Este motor antigravitacional lo que hacía era generar su propia gravedad, vulnerando la gravedad de los planetas en donde pudiera llegar. De acuerdo con las declaraciones de este testigo clandestino, el artefacto podría provocar su propia gravedad, lo que le permitiría moverse en un ambiente controlado sin importar el entorno, alcanzando velocidades asombrosas sin que se despedazara. Se sabría el verdadero nombre de este testigo, y su verdadero nombre era Bob Lazar. Este sujeto aseguraba haber sido contratista de aquí y de allá, haber estudiado, haber hecho un montón de cosas, pero oficialmente el gobierno de Estados Unidos declaró que ese sujeto ni era parte de nada, ni había entrado nunca, ni sabían quién era, y de hecho, las universidades en las que supuestamente estudió dijeron que ellos no tenían ningún dato acerca de este tipo. Es más, aseguraban que lo que decía de haber estado aquí y allá era imposible, porque al mismo tiempo encontraron documentos que lo ubicaban en otro lugar estudiando en una escuelita que no era muy encumbrada. Sin embargo, este sujeto, su nombre es Bob Lazar, pasaría una prueba de polígrafo, pero la pasaría en un medio de comunicación, en un programa de televisión. Publicaría algunas cosas, vendería otras cosas, y finalmente fue detenido en 1990, acusado de participar en una red de prostitución. Con esto estaba acabado el hombre. No solamente quedaba demostrado que mentía olímpicamente, que estaba diciendo puras babosadas, sino que además tenía que ver con negocios turbios. Era un ensañar completamente.
Lazar dijo que habían borrado sus expedientes y que todo era mentira. Es decir, que sí había estudiado, que sí era esto, y que lo acusaban no tenía sentido. Pero bueno, era su palabra contra la del gobierno de los Estados Unidos. Pero había abierto la puerta a algo. Si bien nadie hablaba del Área 51 específicamente con ese nombre, este tipo sí, de alguna parte había sacado esa información. Pero quizá la parte más extraña de todo es que el famoso elemento 115, que todo el mundo dijo, ¿eso no existe? Sí existe, pero no sería descubierto sino hasta el año 2013. Hay un problema con ello, porque Bob Lazar habló de ese elemento en 1989. Es conocido como el Moscovium y fue descubierto en Rusia en el 2013. Solamente existen 4 tipos de isótopos y solamente hay unas pequeñas muestras. No hay mucho, ni siquiera como para crear un motor. Es imposible. No hay aquí ese elemento, pero sí existe. Por lo tanto, la credibilidad de Bob Lazar, que había sido pisoteada y humillada y que muchos otros investigadores consideraban que era un fraude con 2 patitas, en realidad no parecía ser tan fraudulento. Y de hecho, en sus declaraciones, Bob mencionó algo que también resultaba inusual, puesto que en una de estas declaraciones, que gustaban tanto y las hacía tan a menudo, mencionó documentos de un tal Grupo Majestic, del cual se encontraría evidencia años después por parte de Stanton Friedman, el famoso investigador ufológico muy formal, muy serio, quien se empeñó prácticamente los últimos 30 años de su vida en demostrar que existía un grupo llamado el Majestic 12. Un grupo de muy alto nivel, ajeno al gobierno, es decir, por encima del gobierno, y cuya misión era controlar esto, el cual habría sido fundado en 1947 después de la reunión de Eisenhower con los alienígenas. El Majestic 12 controlaría todas estas cosas, pero no era público, era algo que no se sabía. Nadie había hablado de esto, no se había mencionado sino hasta años después, que el propio Friedman demostraría haber encontrado algunas pistas muy chiquitas. Pero Bob Lazar había hablado de eso antes. ¿Estaba mintiendo? Acuérdate que muchas veces ha habido campañas de desprestigio cuando alguien se acerca demasiado a la verdad. Hay formas de acabar con alguien. Y por supuesto, no deja de ser curioso que después de que Bob Lazar hablara de esto abiertamente y dijera, esta es una base donde tienen alienígenas y aparatos que no son terrestres, comenzaran las cosas locas, como nombrar a la carretera extraterrestre. Surgieran todas estas atracciones alienígenas y se armara todo un circo. Es curioso, no parece ser una casualidad. Pero bueno, no es lo único. Tampoco después de Bob Lazar hubo otro testigo, y este testigo fue mucho más allá. El nombre era Bill Uhouse. Bill Uhouse declaró que en algún tiempo él fue piloto de pruebas y que estuvo asignado ahí en el Área 51 en 1965. De hecho, más o menos, no da una fecha exacta, pero más o menos a mediados de los 60s. Él fue piloto de pruebas, se encargó de probar naves que nadie más había visto, hasta que un día lo llamaron y le dijeron que tenía que ir a un cierto sector. Esta vez era el sector S2, en alguna parte de las montañas. Fue trasladado sin poder identificar exactamente dónde y le dijeron que tenía que hablar con un sujeto, ponerse de acuerdo, de piloto a piloto. Su primer pensamiento fue, rayos, tengo que hablar con un piloto soviético, pero no era así. Cuando entró en la cámara indicada, se encontró con un tipo que no era de este planeta. Era un sujeto de 1.20 metros de estatura, cabeza muy grande, ojos negros grandes, anormalmente extraño, que hablaba inglés, a decir de Uhouse, de Bill Uhouse. Esto lo declararía hasta el año 2000, cuando ya se retiró. Él afirmó que este hombre, este personaje, o esto, como sea que se pueda llamar, al que los técnicos y el personal de la base llamaban J-Rod, hablaba inglés. Y cuando preguntó cómo es que habla inglés, le dijeron que lo había aprendido y tenía la facilidad, aunque se escuchaba raro.
Y eso tenía sentido. Una criatura que ha nacido en un planeta diferente, con una densidad atmosférica diferente, con una gravedad diferente, no podría hablar igual que nosotros, pero se entendía. A lo largo de 10 sesiones, Newhouse pudo hablar con este sujeto, aparentemente sobre una nave, que estaba ahí en el Área 51. Los testimonios de Newhouse no son tan, ¿cómo decirlo?, sorprendentes en muchos aspectos, salvo por el detalle de que habló con un extraterrestre. Pero sí pudo acreditar quién era. A diferencia de Bob Lazar, que fue negado, borrado, tachado y manchado con toda la tinta de los periódicos, Newhouse solamente fue tildado de loco, pero sí había sido piloto y sí conocía ciertas cosas. Y no fue el único tampoco. El siguiente en declarar cosas locas sería todavía más extraño y sería ni más ni menos que Dan Burish. Burish, un microbiólogo, aseguró que él no solamente habló con el alienígena aquel, con J. Rod, sino que estuvo a cargo de mantenerlo con vida durante varios años y saludable, en el Área 51. Su trabajo era ese. Las declaraciones de Burish han ido y venido por todas partes. Este sujeto afirmó que pudo estudiar su anatomía, que pudo estudiar muchas cosas y que no solamente era eso, sino que además la película de Ray Santilli y la famosa autopsia alienígena no había sido hecha en Roswell, nada que ver. Había sido hecha en el Área 51, en 1953, cuando recuperaron los restos allá en Kingman. Pero Ray Santilli afirmó que era falsa, que él había recreado. Este sujeto dice que sí, que es cierto que la autopsia que presentó Ray Santilli y que le vendió a todos los incautos era una recreación, pero que él había podido ver fotografías de aquella autopsia y eran reales. Pero tampoco termina ahí. Habría otro testigo más, Rick Doty, quien también declararía de forma muy inusual haber visto un video. Rick Doty era miembro de AFOSI, la Agencia de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. Es la traducción. AFOSI es Air Force Office of Special Investigations. Este sujeto era real, no era ninguna cosa inventada, y pudo acreditarlo. Era un agente de contraespionaje o de contrainteligencia. Su misión era desinformar al otro, enviarle secretos falsos a la Unión Soviética, cosas de ese tipo. Era real, este tipo existía. Y este tipo afirmó que en cierta ocasión, mientras se encontraba en el Área 51, uno de los jefes de seguridad lo llamó y le dijo, ¿quieres ver algo asombroso? Sí, claro. Y le puso las imágenes de una cámara de seguridad en donde se veía pasar tranquilamente al alienígena, J. Rod. Así que ya tenemos varios testigos. Significa que esto sea cierto, significa que definitivamente esa sea la pistola humante y la verdad absoluta y que el Área 51 sí sea todo esto que nos han platicado los 2000 libros y cientos de videos de YouTube y de películas. No necesariamente. Recuerda tú que en estos casos siempre es bueno tener una poca desinformación. Sí, en muchos expedientes se ha visto que se hacen declaraciones alocaras, negando y afirmando. Es una forma tradicional de jugar al bueno y al malo para armar confusión y que nunca se sepa la verdad. Si tú tienes una base ultra secreta, lo mejor que puede hacer es crearle una historia de enanitos verdes corriendo por aquí y por allá, para que lo realmente importante, es decir, el proyecto Aurora, y los proyectos de control, y los proyectos del rayo de la muerte, los que realmente son peligrosos, no estén en la mira de nadie. Así es que tú puedes hacer declaraciones, mandar a un tipo y decir, declara esto, ve y declara lo otro, y haz esto y haz lo otro y no sé cuánto, y hasta ahí llegó la historia, y se acabó todo. Pero al mismo tiempo surge otra pregunta. Y si tú es una persona muy brillante, seguramente ya se la hizo. Y esa pregunta sería, ¿dónde escondería usted alienígenas y naves extraterrestres? Bueno, se dice que hay otro lugar en donde se almacenan fragmentos, pero no es tan grande como para almacenar aparatos completos. ¿Dónde los guardaría? Pues en un lugar secreto. Si no quiere que nadie se entere que existen, porque ha hecho todo tipo de trampas y ha negociado con ellos y les ha vendido cosas o no sé yo qué, ¿dónde lo escondería?
en un lugar secreto. ¿Pero ya tiene usted un lugar secreto en donde prueba sus aviones más modernos? Pues ahí mismo lo llevaría. Así es que en realidad tiene lógica que escogieran el Área 51 como el lugar para ocultar algo, porque aquí de por sí ocultaban cosas, y el pretexto estaba puesto, mientras que un piloto volaba una nave extraterrestre para ver cómo funciona y tratando de encontrarle el secreto, todo el mundo pensaría, «Ups, qué moderno avión hicimos». Tiene sentido. Pero ¿qué tan real puede ser lo otro? Se ha demostrado que lo que había dicho Bob Lazar, a pesar de que negaban su existencia y lo vapulearon, pues no estaba tan equivocado. Otros miembros de los equipos anteriores afirmaban lo mismo, gente posterior también. Y luego, para colmo de males, en el 2023, David Grush, un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, declararía que sí tienen, que él sabía que sí se tenían alienígenas y que se tenían naves extraterrestres, y lo declaró frente al Congreso de los Estados Unidos. Él no hizo alusión al Área 51, solamente dijo que sabía que se tenían. Pero no es lo único. En el 2024, un empleado de la Casa Blanca en la época de Clinton y de George Bush liberaría un documento extraño. Este documento era un documento en donde se hacía alusión a que estaban disponiendo del ovni de Kingman en el Área 51. El documento revelado por Chris Mellon es un documento que no tiene información aparentemente secreta para quien no sabía lo que estaba viendo, y fue liberado, y este tipo lo entregó públicamente. Así que oficialmente existen documentos de gente a muy alto nivel, a nivel Casa Blanca, que están hablando del Área 51 relacionándola con ovnis. A niveles altos de información y de conocimiento dentro de la Fuerza Aérea se está hablando de que tienen estos elementos. ¿Podría haber algo más? Ciertamente podría haber algo más. Pero en fin, el Área 51 sigue guardando sus secretos. En el 2013, la CIA reconocería que existía el Área 51 con ese nombre y que era un lugar secreto. Pero falta mucha información. Todo el tiempo se nos está informando que no tiene nada de especial, salvo que son cosas secretas, cosas que no deben de hacerse públicas por seguridad nacional, que no hay tal cosa como alienígenas capturados. Pero si vamos más allá, el propio y finado Stanton Friedman, quien declararía que Bob Lazar mentía 50,000 veces, años después declararía haber encontrado un papelito administrativo. Un buen contador, que llevaba control de los gastos, envió un recibo desde Groom Lake reportando los gastos, en el que se incluía el nombre Robert Lazar. El Área 51 conserva sus secretos, pero tal parece que no solamente son secretos militares, sino algo más. ¿Y tú, sabes algo del Área 51? Si has llegado hasta aquí, demuestra que eres parte de los valientes. Escribe, me gustan las historias de terror, en los comentarios. En la quietud de la Guerra Fría, cuando el mundo vivía al borde del colapso nuclear, el gobierno de los Estados Unidos llevaba a cabo experimentos secretos que jamás verían la luz. Nadie fuera de los pasillos de poder tenía idea de lo que se tramaba en las sombras. Entre esos proyectos olvidados en los anales de la historia, había uno especialmente oscuro, uno que pasaría al olvido, pero que nunca fue olvidado del todo. Ese proyecto llevaba un nombre críptico, Proyecto Abigail. Los primeros indicios de este proyecto surgieron en los años 50,
cuando una serie de extraños rumores comenzaron a filtrarse desde instalaciones gubernamentales clasificadas. El nombre Abigail se mencionaba en círculos secretos, siempre susurrado, nunca escrito, nunca confirmado. Pero para quienes lo conocían, el solo murmullo de esa palabra traía consigo un escalofrío difícil de ignorar. En las páginas sin vida de documentos desclasificados se revelaron fragmentos inquietantes. Se hablaba de experimentación con humanos, modificación de la mente y alteración de la realidad. Algunos decían que Abigail no era solo un nombre, sino el código que englobaba una serie de experimentos de control mental masivo. Otros, más temerosos, afirmaban que Abigail era algo mucho peor, un intento por crear un ejército de seres sin voluntad, sin alma. Pero lo que más aterraba era que nadie sabía con certeza si Abigail era una persona, un proyecto o algo mucho más siniestro. Todo comenzó en una instalación subterránea oculta en los rincones de una base militar desactivada. Un laboratorio olvidado donde un grupo de científicos de la élite, muchos de ellos provenientes de los experimentos de la Segunda Guerra Mundial, se reunían bajo el amparo de la clandestinidad. El líder de este macabro experimento era un hombre cuyo nombre se mantuvo en secreto, pero cuya reputación resonaba con la frialdad de un genio desbordado por la obsesión. Un hombre que creía que la mente humana podía ser descompuesta y reconstruida a voluntad. Su nombre nunca fue revelado, pero su presencia y su visión dejaron una marca imborrable en los que estuvieron cerca de él. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, su idea de controlar el pensamiento humano se transformó en una obsesión, y con ello nacieron los primeros rumores sobre Abigail. Los documentos son confusos y los testimonios aún más. Algunos informes hablaban de sujetos de carácter excepcional, elegidos entre los más vulnerables de la sociedad. Pero también se rumorea que los experimentos comenzaron con prisioneros de guerra, personas desechadas por la sociedad, aquellas que nadie extrañaría. Fue en ese entonces que comenzaron a hablar de la sala, una habitación aislada, completamente cerrada, que parecía estar en el centro de todo. En su interior, las paredes eran metálicas, las luces parpadeaban constantemente y las puertas selladas eran como las de una jaula. Se decía que los sujetos una vez dentro nunca volvían a ser los mismos. Algunos desaparecían sin dejar rastro y otros regresaban convertidos en algo distinto. Los primeros sobrevivientes, si es que así se les podía llamar, nunca hablaron del proyecto. Los pocos que se atrevieron a contar su historia hablaban de visiones aterradoras, de voces que les susurraban cosas incomprensibles, de recuerdos fragmentados que no podían entender. Y sin embargo, algo los unía a todos, un miedo común, un terror palpable que los perseguía, los acechaba incluso cuando dormían. A medida que los años pasaban, el proyecto Abigail se adentraba cada vez más en los límites de lo desconocido.
Mientras el gobierno y sus líderes mantenían su silencio, el eco de los experimentos llegaba a los oídos de aquellos que, aunque ignorantes del verdadero alcance de lo que sucedía, se sentían atraídos por la curiosidad. Pero para los que sabían demasiado, los que veían las sombras en cada rincón, el proyecto representaba la más terrible de las amenazas. Con el paso del tiempo, los rumores sobre el proyecto Abigail comenzaron a filtrarse de una manera aún más perturbadora. Aunque el gobierno de los Estados Unidos mantenía una cortina de humo perfecta alrededor del proyecto, algunas piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Los pocos testigos sobrevivientes, aquellos que habían tenido la suerte de escapar de la sala del proyecto, parecían estar marcados de por vida, no solo por las cicatrices físicas, que en muchos casos eran evidentes, sino por un malestar profundo en sus mentes, algo que jamás podría sanarse. Uno de los casos más estremecedores fue el de un hombre llamado Thomas Hale, un antiguo soldado que, tras pasar por lo que parecía un curso de entrenamiento militar, fue seleccionado para participar en el proyecto. Lo que nunca imaginó fue que lo que se le había ofrecido como una oportunidad para servir a su país sería de hecho su peor pesadilla. Hale nunca entendió qué sucedió exactamente en las oscuras instalaciones donde fue llevado. Lo que recordaba era borroso, como una pesadilla que se disuelve al despertar. Sin embargo, había algo que nunca pudo olvidar. Una sala cerrada, un zumbido constante y las voces que le hablaban sin cesar, susurrándole instrucciones que no comprendían. A medida que los días se deslizaban en un sueño perpetuo, Hale comenzó a sentir que su mente se deshacía. Ya no podía confiar en sus pensamientos, sus recuerdos comenzaban a diluirse como arena entre sus dedos, y lo peor de todo, una sensación extraña lo invadió, algo más se encontraba dentro de él. Cada vez que un miembro del personal lo observaba a través del cristal blindado de la sala, Hale podía sentir cómo su mirada se intensificaba. Le decían que era parte de un experimento de resistencia mental. Los expertos en control mental decían que estaba en la frontera entre la cordura y la locura. Pero Hale sabía que no estaba solo. Algo estaba cambiando dentro de él, algo que no podía controlar, algo que sentía acechando en las profundidades de su alma. Poco a poco, las huellas de lo que sucedía en la instalación comenzaron a hacerse visibles. Los científicos a cargo del proyecto Abigail, en su obsesión por llevar sus experimentos a nuevas fronteras, comenzaron a realizar técnicas extremas, hipnosis avanzada, psicoterapia forzada y la manipulación de los recuerdos. Nadie sabía exactamente qué se buscaba. Sin embargo, aquellos que intentaron hablar de los experimentos fueron silenciados, muchos con destino sombrío. Los primeros aclamas, aquellos sujetos que se les sometían a sesiones de control mental, adquirían habilidades que desbordaban los límites de lo natural. Algunos de los voluntarios, aunque nadie estaba seguro de que realmente lo fueran, comenzaron a mostrar signos de una agudeza sensorial sobrehumana. La vista, el oído y hasta la percepción del tiempo se vieron alterados. Pero también hubo aquellos que se volvieron violentos, capaces de actos que desbordaban cualquier explicación lógica. Sin embargo, los experimentos no se limitaron a lo físico o a lo mental.
Se dice que en una fase más avanzada del proyecto se comenzó a manipular la realidad misma, creando brechas en la percepción del espacio-tiempo. En los informes confidenciales se mencionan paradojas temporales y ruidos dimensionales. Algunos sugieren que estas alteraciones de la percepción no solo afectaron a los sujetos, sino que abrieron una puerta hacia algo mucho más oscuro. Se hablaba de un demonio que habitaba la sala, una entidad que no tenía rostro ni forma, pero cuyo poder se sentía en cada rincón de la instalación. Los que se atrevieron a hablar de este ser solo lo describían como una presencia maligna, algo que parecía estar al acecho en los rincones más oscuros de la mente humana. Las voces que susurraban a los sujetos no eran solo producto de la manipulación mental. Algunos sobrevivientes hablaban de que en los momentos más intensos del experimento podían ver sombras moverse, figuras que los observaban desde los espejos rotos de la sala. Era evidente que el proyecto Abigail había traspasado todo límite moral y ético. Pero lo más perturbador de todo era que cuanto más avanzaban, más sentían los científicos que estaban abriendo una puerta que jamás podrían cerrar. Los informes no dejaban de mencionar algo extraño, una constante que se repetía una y otra vez. El experimento había escapado de sus manos. El proyecto Abigail había comenzado con el fin de crear una nueva generación de soldados, seres humanos controlados mentalmente. Pero en lugar de eso, había liberado algo mucho más siniestro. Los sujetos ya no solo estaban bajo el control de sus manipuladores, algo más estaba tomando control de sus mentes. Y lo que había comenzado como un experimento para proteger a la nación, se estaba convirtiendo en la mayor amenaza que el gobierno jamás había imaginado. A medida que el proyecto Abigail se profundizaba, la instalación, que antes parecía un laboratorio de alta tecnología, una fortaleza del gobierno, empezó a tornarse en un lugar que solo podía describirse como el epicentro del caos. Los informes sobre la creciente locura de los científicos y los involucrados en el proyecto se volvieron más frecuentes, pero nadie se atrevió a abordar el verdadero alcance de lo que estaba sucediendo. La manipulación de la mente humana había cruzado una línea invisible. Los recuerdos se distorsionaban, las identidades se desmoronaban y la realidad misma comenzaba a disolverse. Fue durante la tercera fase de los experimentos cuando se intentó llevar el control mental a un nivel aún más extremo, que las cosas empezaron a descontrolarse por completo. Se diseñó un nuevo protocolo llamado alteración profunda, en el cual los sujetos no solo se veían privados de su autonomía mental, sino que comenzaban a experimentar una especie de fusión con algo otro, algo ajeno a ellos, que se infiltraba en sus pensamientos y que alteraba su percepción del mundo a tal punto que ya no sabían si lo que vivían era real o una pesadilla en constante cambio. Uno de los sujetos más famosos de esta fase fue Sarah Montgomery,
una mujer reclutada por su historial de vulnerabilidad mental, a la que se le prometió que el proyecto Abigail le ofrecería una segunda oportunidad. Ella fue sometida a las primeras sesiones de alteración profunda. Al principio, los científicos la observaron con una mezcla de curiosidad y satisfacción. Montgomery había mostrado una resiliencia psicológica inusual, y los investigadores pensaron que podría convertirse en un modelo para el experimento. Pero lo que ocurrió con ella desafió toda lógica. Después de las primeras sesiones, Sarah empezó a presentar signos de lo que solo podía describirse como posesión. Sus ojos, antes normales, se tornaron completamente negros y sus movimientos comenzaron a ser extraños, descoordinados. Lo que era aún más perturbador era que cuando los investigadores intentaron comunicarse con ella, sus respuestas ya no eran las de una mujer humana, sino las de algo ajeno, un ser distinto, como si el alma de Sarah hubiera sido reemplazada por otra entidad que hablaba con una voz grave y antinatural. Lo peor ocurrió cuando, durante una de las sesiones, uno de los científicos, el Dr. Wallace, intentó interrumpir el experimento, creyendo que algo iba mal. Al acercarse a Sarah, la mujer lo miró fijamente, y en ese preciso momento, él comenzó a experimentar visiones aterradoras. Todo a su alrededor parecía volverse distorsionado. Las paredes del laboratorio se desmoronaban, el sonido se volvía retumbante y la oscuridad parecía tragarse todo lo que tocaba. Algunos de los otros científicos afirmaron haber escuchado risas macabras, como si una multitud estuviera observando lo que ocurría. Cuando el Dr. Wallace regresó en sí, se dio cuenta de que no solo había perdido el control del experimento, sino también el control sobre su propia mente. Después de ese día, fue encontrado en su oficina balbuceando incoherencias y temblando sin cesar. En su último informe, antes de ser internado en un hospital psiquiátrico, había escrito algo extraño. La puerta se ha abierto. Ya no estamos solos. Pero el horror no se detuvo ahí. Los demás sujetos que pasaron por la alteración profunda experimentaron lo mismo. Seres ajenos, voces que hablaban en lenguas desconocidas y visiones de una realidad distorsionada que se fragmentaba y reconstruía de manera aterradora. En los documentos más clasificados se puede leer sobre los temores que se materializan, un fenómeno que ocurría cuando los sujetos comenzaban a ver sus peores miedos convertirse en carne y hueso. La instalación se llenó de informes sobre criaturas indescriptibles que emergían de las sombras y que no podían ser explicadas con la ciencia que manejaban los expertos. Al principio se intentó mantener todo en secreto, pero los incidentes aumentaron. La instalación, en su desesperación por continuar con los experimentos, se vio obligada a aislarse aún más del mundo exterior. Los científicos comenzaron a perder su capacidad de raciocinio, y aquellos que aún quedaban en pie se unían en un delirio colectivo. El horror se infiltraba en sus mentes, tal como lo había hecho con los sujetos del experimento.
Los informes empezaron a hablar de una fuga de información y no pasó mucho tiempo antes de que se filtrara un documento que, aunque incompleto, revelaba una verdad que horrorizaba aún más a quienes lo leían. El proyecto Abigail había logrado lo que muchos científicos temían desde el inicio. No solo habían alterado la mente humana, habían creado una brecha, una rendija hacia algo oscuro, algo que no debía ser tocado. Aquello que los sujetos veían no era un simple fallo de percepción, sino una puerta abierta a lo desconocido, a lo peor. Esa revelación trajo consigo más preguntas que respuestas. ¿Qué era lo que había cruzado esa puerta? ¿Qué había invadido las mentes de los sujetos? Los testimonios que empezaron a llegar desde las instalaciones hablaban de una presencia palpable. Algunos afirmaban que algo había escapado del proyecto, algo que no podía ser contenido dentro de las paredes de metal de la instalación, algo que había tomado control de las mentes y las almas de los involucrados. El silencio fue lo único que siguió. El gobierno, al darse cuenta de la magnitud de la amenaza, decidió sellar el proyecto Abigail de forma definitiva. Pero nunca pudo ocultar por completo el rastro de su existencia. Los sobrevivientes, aquellos pocos que aún mantenían algo de su humanidad intacta, fueron trasladados a instalaciones secretas, donde se les dio nueva identidad y se les aisló del resto del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La oscuridad que había sido desatada por el proyecto Abigail no podía ser contenida por simples paredes. Aquello había escapado del control humano y se había infiltrado en las mentes de los que creían que podían jugar con la esencia de la realidad misma. La puerta que había sido abierta por el proyecto Abigail ya no podía ser cerrada. Lo que se desató dentro de esas paredes ahora estaba más allá del control de los científicos y los encargados del proyecto. Los informes confidenciales de las últimas semanas hablaban de un caos indescriptible. Los supervivientes, ahora fragmentos de lo que habían sido, compartían una misma visión. Algo había cruzado el umbral, algo que no pertenecía a este mundo, algo que a pesar de sus esfuerzos, los investigadores no habían podido comprender completamente. Lo que había comenzado como un experimento en control mental y manipulación de la percepción, terminó convirtiéndose en un campo de batalla entre lo humano y lo desconocido. Los sujetos que habían sido sometidos a los procedimientos más oscuros del proyecto empezaron a desarrollar habilidades que desbordaban toda lógica. Algunos se volvieron tan incontrolables que no se podían contener en las mismas instalaciones. Y lo que antes era una instalación secreta se convirtió en una prisión para las almas perdidas de quienes habían sido parte de Abigail. Los sobrevivientes hablaban de la oscuridad, una presencia omnipresente que se infiltraba en sus pensamientos. Nadie sabía si esta entidad era algo que había sido invocado a través de los experimentos o si de alguna manera había existido siempre, esperando el momento adecuado para entrar en el mundo humano. Sin embargo, todos coincidían en una sola verdad aterradora. La oscuridad había tomado forma y estaba buscando algo más. Las personas que habían sido testigos de las terribles alteraciones en la percepción de los sujetos, las criaturas y las visiones distorsionadas empezaron a desaparecer. Algunos, después de intentar escapar, nunca fueron encontrados. Otros se desvanecieron sin dejar rastro. El gobierno, ante la creciente amenaza, se vio obligado a actuar, pero ya era demasiado tarde. No podían detener lo que había sido desatado. Los informes que empezaron a circular entre las élites del gobierno hablaban de un fenómeno aún más inquietante: la expansión. Algo dentro de los sujetos alterados parecía haber escapado del laboratorio. Había algo que se estaba extendiendo, algo que no se podía contener. Los investigadores, que aún quedaban en pie,
hablaban de cómo la realidad misma comenzaba a desmoronarse en las cercanías de la instalación. Los efectos de la manipulación de la mente humana ya no se limitaban a los sujetos del experimento. La distorsión empezaba a afectar a las personas fuera de las instalaciones, en ciudades cercanas y, con el paso del tiempo, en todo el país. Los testimonios de aquellos que se habían encontrado con los sobrevivientes revelaban el horror más profundo. Sus cuerpos seguían siendo humanos, pero sus ojos ya no reflejaban la humanidad. Los rostros de los sobrevivientes se habían vuelto inexpresivos, vacíos, como si sus mentes se hubieran desprendido de sus cuerpos. Muchos de los sujetos ya no sabían quiénes eran. Sus recuerdos estaban quebrados, sustituidos por fragmentos irreales que parecían saltar de una vida a otra, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno de realidades rotas. Los investigadores que se habían quedado atrás, atrapados por sus propios experimentos, se enfrentaron a una realidad aún más aterradora. El control mental ya no era solo una herramienta, sino una entidad viva. En los documentos más clasificados se describen extrañas anomalías que se producían dentro de las instalaciones. Los objetos se movían por sí mismos, las sombras tomaban forma y los muros parecían respirar. Los sobrevivientes hablaban de ruidos, de ecos de una presencia ajena que resonaba a través de las paredes, como si algo estuviera observando cada movimiento. Una especie de conciencia maligna que se alimentaba de la confusión y el miedo de quienes quedaban atrapados en la distorsión de la realidad. A medida que los investigadores intentaban desesperadamente encontrar una solución para frenar lo que se había desatado, descubrieron algo aún más perturbador. Los sujetos que habían sido alterados por el proyecto Abigail no solo habían sido convertidos en contenedores de terror, sino que se habían convertido en puertas vivas hacia algo más, algo que no pertenecía a este mundo, una fuerza que había estado esperando para invadir la realidad humana. En las últimas semanas de actividad del proyecto Abigail, el caos alcanzó su punto máximo. La instalación, que antes estaba protegida por capas de seguridad, se convirtió en una prisión viviente, donde las distorsiones de la mente y la percepción de la realidad eran tan intensas que los científicos perdieron todo contacto con la razón. Los testigos hablaban de cómo las paredes se habían deformado, cómo las sombras parecían alargarse y cómo la gente desaparecía sin dejar rastro, engullida por la oscuridad misma. Los últimos sobrevivientes que lograron escapar de las instalaciones de Abigail fueron aquellos que se aferraron a las pocas piezas de realidad que quedaban, pero para ellos, el mundo exterior ya no era lo que conocían. La realidad había cambiado. Los horrores que se habían desatado en la instalación se habían filtrado hacia el resto del mundo como una plaga invisible. Y aquellos que sabían lo que había ocurrido con el proyecto Abigail nunca fueron los mismos. A medida que el gobierno trataba de silenciar las voces que aún quedaban, los sobrevivientes comenzaban a contar historias que no podían ser explicadas. Los recuerdos que tenían de los experimentos ya no eran recuerdos, eran fragmentos de algo que había trascendido más allá de la comprensión humana. Los ojos de los testigos ya no eran los mismos. Todos ellos, sin excepción, tenían una mirada distante, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían ver, algo que los acechaba desde la sombra, una presencia que no se podía erradicar. El proyecto Abigail había fracasado, pero su legado de terror no había hecho más que comenzar. Aquello que el gobierno había desatado, algo que no podía ser contenido, había comenzado a infiltrarse en el mundo exterior. Y así las sombras del proyecto Abigail seguirían acechando a aquellos que se atrevieran a recordar. A medida que las semanas se convertían en meses y los ecos del proyecto Abigail comenzaban a desvanecerse de la conciencia pública, el terror de lo que se había desatado nunca se detuvo. Aunque las autoridades intentaron enterrar la historia en lo más profundo de los archivos secretos, lo que el gobierno no comprendió en su desesperación por ocultar la verdad era que el mal ya se había infiltrado más allá de los límites de las instalaciones. La oscuridad que había sido liberada no se podía confinar a un laboratorio ni a un par de mentes perturbadas.
había cruzado las fronteras de la realidad misma, y a partir de ese momento, las sombras del proyecto Abigail se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los sobrevivientes, ahora dispersos por el país, vivían atormentados por las visiones y las entidades que habían invadido sus mentes. Muchos de ellos se encontraban en hospitales psiquiátricos, donde el personal trataba de hacer todo lo posible por curar las cicatrices visibles de sus cuerpos y mentes. Pero lo que los médicos no comprendían era que las secuelas del proyecto Abigail eran mucho más profundas de lo que cualquier tratamiento pudiera sanar. Los sobrevivientes comenzaban a hablar de visiones que los perseguían incluso en sus sueños, de murmullos que se deslizaban en sus cabezas, susurros que no provenían de seres humanos, sino de algo mucho más antiguo y maligno. El gobierno, sin embargo, no estaba dispuesto a que la historia del proyecto Abigail saliera a la luz. Utilizaron todos los medios a su disposición para silenciar a aquellos que aún quedaban con vida. Los sobrevivientes que intentaron hablar sobre lo que habían experimentado fueron rápidamente desacreditados y algunos incluso desaparecieron misteriosamente. Nadie sabía dónde iban a parar, pero las historias de aquellos que habían sido llevados a instituciones secretas y sometidos a nuevos experimentos, más oscuros que los anteriores, comenzaron a filtrarse. Mientras tanto, en las sombras, las investigaciones continuaban. En los laboratorios secretos, lejos de los ojos curiosos, científicos que no sabían de las atrocidades previas comenzaban a indagar sobre las huellas dejadas por el proyecto Abigail. Pero lo que encontraban no eran respuestas, encontraban más preguntas, más fenómenos inexplicables. Sabían que algo estaba mal, pero las piezas del rompecabezas nunca encajaban del todo. Los informes internos hablaban de residuos, un extraño fenómeno en el que, al examinar a los sujetos afectados por el proyecto, se descubrió que sus cuerpos no solo habían sido alterados físicamente, sino que parecía que algo más los habitaba, algo que no podía ser medido ni comprendido por la ciencia conocida. Había una entidad que de alguna manera se había fusionado con las mentes de los sujetos del proyecto, una presencia que no se detenía en el plano físico. La pregunta que muchos se hicieron fue la misma: ¿qué había tomado posesión de ellos? ¿Era un ser consciente? ¿Una entidad demoníaca? ¿O algo que jamás habríamos de comprender? Poco después, comenzaron a circular extrañas desapariciones. En ciudades cercanas a las antiguas instalaciones, la gente hablaba de figuras sombrías que se deslizaban entre las calles durante la noche. Los testigos afirmaban que las figuras se movían de manera antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. Y lo que era aún más perturbador, aquellos que se cruzaban en su camino empezaban a experimentar la misma sensación de desrealización que los sujetos del proyecto Abigail habían descrito, como si la realidad misma se estuviera desmoronando a su alrededor. Las autoridades, temerosas de que el legado del proyecto estuviera descontrolándose, intentaron poner en marcha un plan de contención, pero no pudieron detener lo que ya se había sembrado. Personas que habían tenido contacto con los sobrevivientes, aquellas que habían estado cerca de los eventos, comenzaron a notar un cambio en sí mismas. Sus ojos reflejaban un vacío creciente, sus mentes se nublaban con pensamientos oscuros. Algunos de ellos fueron diagnosticados con trastornos mentales, pero los síntomas eran siempre los mismos: sensaciones de paranoia, visión borrosa, ruidos inquietantes que solo ellos podían escuchar. El gobierno, con miedo a que las distorsiones de la realidad comenzaran a expandirse aún más, trató de sofocar cualquier indicio de lo que había sucedido. Pero lo que no sabían era que ya no era solo un secreto del gobierno. Las sombras del proyecto Abigail estaban tomando forma en la conciencia colectiva. Los murmullos de lo que había sucedido en aquellas instalaciones secretas comenzaron a propagarse entre los pocos sobrevivientes y los pocos testigos. El proyecto estaba pasando de ser una leyenda urbana a una verdad demasiado aterradora para ser ignorada. En los círculos más oscuros se comenzó a hablar de una nueva fase del proyecto: la expansión.
Se decía que las entidades que se habían liberado en las mentes de los sujetos ya no solo estaban atrapadas en sus cuerpos. Algunas voces insistían en que esas presencias se habían filtrado en las calles, en las casas, en las mentes de la gente común. Los sobrevivientes más afectados por las experiencias del proyecto Abigail no solo habían quedado marcados en cuerpo y mente, sino que al parecer habían despertado algo en la gente a su alrededor. Con el paso del tiempo, los relatos se convirtieron en pesadillas. En algunos lugares, las personas que habían estado cerca de la instalación y sus experimentos comenzaron a tener extraños episodios de locura. Los ruidos extraños, las sombras que se movían a su alrededor y la sensación de que algo estaba acechando desde la oscuridad se volvieron cada vez más comunes. Los sobrevivientes del proyecto Abigail sabían que no podían escapar. La entidad que habían liberado seguía acechando, esperando. Y con el paso de los años, el proyecto Abigail se convirtió en una leyenda que nunca moriría. Una advertencia a quienes intentaran jugar con los límites de la mente humana. Una historia de horror que seguía viviendo en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. A pesar de los esfuerzos por borrar cualquier rastro del proyecto Abigail, la verdad comenzó a resurgir a través de las grietas del sistema, como una sombra que se extiende más allá de las paredes que la intentan contener. Los sobrevivientes, ahora apenas sombras de lo que habían sido, comenzaron a enfrentarse a una realidad aún más aterradora. Las entidades que habían sido liberadas por los experimentos del proyecto Abigail no solo residían en ellos, sino que se habían infiltrado en el tejido mismo de la sociedad. La distorsión de la mente humana ya no era un fenómeno aislado. Se había convertido en una plaga que se extendía sin control. Los efectos de las distorsiones comenzaron a ser cada vez más evidentes. Las personas que habían estado cerca de los sobrevivientes, aquellos que habían sido testigos de los horrores desatados en las instalaciones, empezaron a experimentar lo que se describía como síntomas de ruptura. Los testigos de los sobrevivientes comenzaron a hablar de encuentros extraños, de voces susurrantes en la oscuridad, de sombras que se alargaban a su paso. Estos efectos no eran únicamente psicológicos, sino que también parecían tener una manifestación física, una alteración en el espacio mismo. Los informes que se filtraron desde las oficinas gubernamentales hablaban de cómo la percepción de la realidad comenzaba a colapsar en las áreas cercanas a las instalaciones originales. Lo que comenzó como pequeñas anomalías, como fallos en las señales de radio o imágenes distorsionadas en las pantallas de televisión, rápidamente se transformó en algo mucho más grave. Que empezaron a llegar desde las instalaciones, hablaban de una presencia palpable. Algunos afirmaban que algo había escapado del proyecto, algo que no podía ser contenido dentro de las paredes de metal de la instalación, algo que había tomado control de las mentes y las almas de los involucrados. El silencio fue lo único que siguió. El gobierno, al darse cuenta de la magnitud de la amenaza, decidió sellar el proyecto Abigail de forma definitiva. Pero nunca pudo ocultar por completo el rastro de su existencia. Los sobrevivientes, aquellos pocos que aún mantenían algo de su humanidad intacta, fueron trasladados a instalaciones secretas, donde se les dio nueva identidad y se les aisló del resto del mundo. Pero el daño ya estaba hecho. La oscuridad que había sido desatada por el proyecto Abigail no podía ser contenida por simples paredes. Aquello había escapado del control humano y se había infiltrado en las mentes de los que creían que podían jugar con la esencia de la realidad misma. La puerta que había sido abierta por el proyecto Abigail ya no podía ser cerrada. Lo que se desató dentro de esas paredes ahora estaba más allá del control de los científicos y los encargados del proyecto. Los informes confidenciales de las últimas semanas hablaban de un caos indescriptible. Los supervivientes, ahora fragmentos de lo que habían sido, compartían una misma visión. Algo había cruzado el umbral, algo que no pertenecía a este mundo, algo que a pesar de sus esfuerzos, los investigadores no habían podido comprender completamente. Lo que había comenzado como un experimento en control mental y manipulación de la percepción, terminó convirtiéndose en un campo de batalla entre lo humano y lo desconocido.
Los sujetos que habían sido sometidos a los procedimientos más oscuros del proyecto empezaron a desarrollar habilidades que desbordaban toda lógica. Algunos se volvieron tan incontrolables que no se podían contener en las mismas instalaciones. Y lo que antes era una instalación secreta se convirtió en una prisión para las almas perdidas de quienes habían sido parte de Abigail. Los sobrevivientes hablaban de la oscuridad, una presencia omnipresente que se infiltraba en sus pensamientos. Nadie sabía si esta entidad era algo que había sido invocado a través de los experimentos o si de alguna manera había existido siempre, esperando el momento adecuado para entrar en el mundo humano. Sin embargo, todos coincidían en una sola verdad aterradora. La oscuridad había tomado forma y estaba buscando algo más. Las personas que habían sido testigos de las terribles alteraciones en la percepción de los sujetos, las criaturas y las visiones distorsionadas empezaron a desaparecer. Algunos, después de intentar escapar, nunca fueron encontrados. Otros se desvanecieron sin dejar rastro. El gobierno, ante la creciente amenaza, se vio obligado a actuar, pero ya era demasiado tarde. No podían detener lo que había sido desatado. Los informes que empezaron a circular entre las élites del gobierno hablaban de un fenómeno aún más inquietante: la expansión. Algo dentro de los sujetos alterados parecía haber escapado del laboratorio. Había algo que se estaba extendiendo, algo que no se podía contener. Los investigadores, que aún quedaban en pie, hablaban de cómo la realidad misma comenzaba a desmoronarse en las cercanías de la instalación. Los efectos de la manipulación de la mente humana ya no se limitaban a los sujetos del experimento. La distorsión empezaba a afectar a las personas fuera de las instalaciones, en ciudades cercanas y, con el paso del tiempo, en todo el país. Los testimonios de aquellos que se habían encontrado con los sobrevivientes revelaban el horror más profundo. Sus cuerpos seguían siendo humanos, pero sus ojos ya no reflejaban la humanidad. Los rostros de los sobrevivientes se habían vuelto inexpresivos, vacíos, como si sus mentes se hubieran desprendido de sus cuerpos. Muchos de los sujetos ya no sabían quiénes eran. Sus recuerdos estaban quebrados, sustituidos por fragmentos irreales que parecían saltar de una vida a otra, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno de realidades rotas. Los investigadores que se habían quedado atrás, atrapados por sus propios experimentos, se enfrentaron a una realidad aún más aterradora. El control mental ya no era solo una herramienta, sino una entidad viva. En los documentos más clasificados se describen extrañas anomalías que se producían dentro de las instalaciones. Los objetos se movían por sí mismos, las sombras tomaban forma y los muros parecían respirar. Los sobrevivientes hablaban de ruidos, de ecos de una presencia ajena que resonaba a través de las paredes, como si algo estuviera observando cada movimiento. Una especie de conciencia maligna que se alimentaba de la confusión y el miedo de quienes quedaban atrapados en la distorsión de la realidad. A medida que los investigadores intentaban desesperadamente encontrar una solución para frenar lo que se había desatado, descubrieron algo aún más perturbador. Los sujetos que habían sido alterados por el proyecto Abigail no solo habían sido convertidos en contenedores de terror, sino que se habían convertido en puertas vivas hacia algo más, algo que no pertenecía a este mundo, una fuerza que había estado esperando para invadir la realidad humana. En las últimas semanas de actividad del proyecto Abigail, el caos alcanzó su punto máximo. La instalación, que antes estaba protegida por capas de seguridad, se convirtió en una prisión viviente, donde las distorsiones de la mente y la percepción de la realidad eran tan intensas que los científicos perdieron todo contacto con la razón. Los testigos hablaban de cómo las paredes se habían deformado, cómo las sombras parecían alargarse y cómo la gente desaparecía sin dejar rastro, engullida por la oscuridad misma. Los últimos sobrevivientes que lograron escapar de las instalaciones de Abigail fueron aquellos que se aferraron a las pocas piezas de realidad que quedaban, pero para ellos, el mundo exterior ya no era lo que conocían. La realidad había cambiado.
Los horrores que se habían desatado en la instalación se habían filtrado hacia el resto del mundo como una plaga invisible. Y aquellos que sabían lo que había ocurrido con el proyecto Abigail nunca fueron los mismos. A medida que el gobierno trataba de silenciar las voces que aún quedaban, los sobrevivientes comenzaban a contar historias que no podían ser explicadas. Los recuerdos que tenían de los experimentos ya no eran recuerdos, eran fragmentos de algo que había trascendido más allá de la comprensión humana. Los ojos de los testigos ya no eran los mismos. Todos ellos, sin excepción, tenían una mirada distante, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían ver, algo que los acechaba desde la sombra, una presencia que no se podía erradicar. El proyecto Abigail había fracasado, pero su legado de terror no había hecho más que comenzar. Aquello que el gobierno había desatado, algo que no podía ser contenido, había comenzado a infiltrarse en el mundo exterior. Y así las sombras del proyecto Abigail seguirían acechando a aquellos que se atrevieran a recordar. A medida que las semanas se convertían en meses y los ecos del proyecto Abigail comenzaban a desvanecerse de la conciencia pública, el terror de lo que se había desatado nunca se detuvo. Aunque las autoridades intentaron enterrar la historia en lo más profundo de los archivos secretos, lo que el gobierno no comprendió en su desesperación por ocultar la verdad era que el mal ya se había infiltrado más allá de los límites de las instalaciones. La oscuridad que había sido liberada no se podía confinar a un laboratorio ni a un par de mentes perturbadas. Había cruzado las fronteras de la realidad misma, y a partir de ese momento, las sombras del proyecto Abigail se extenderían mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los sobrevivientes, ahora dispersos por el país, vivían atormentados por las visiones y las entidades que habían invadido sus mentes. Muchos de ellos se encontraban en hospitales psiquiátricos, donde el personal trataba de hacer todo lo posible por curar las cicatrices visibles de sus cuerpos y mentes. Pero lo que los médicos no comprendían era que las secuelas del proyecto Abigail eran mucho más profundas de lo que cualquier tratamiento pudiera sanar. Los sobrevivientes comenzaban a hablar de visiones que los perseguían incluso en sus sueños, de murmullos que se deslizaban en sus cabezas, susurros que no provenían de seres humanos, sino de algo mucho más antiguo y maligno. El gobierno, sin embargo, no estaba dispuesto a que la historia del proyecto Abigail saliera a la luz. Utilizaron todos los medios a su disposición para silenciar a aquellos que aún quedaban con vida. Los sobrevivientes que intentaron hablar sobre lo que habían experimentado fueron rápidamente desacreditados y algunos incluso desaparecieron misteriosamente. Nadie sabía dónde iban a parar, pero las historias de aquellos que habían sido llevados a instituciones secretas y sometidos a nuevos experimentos, más oscuros que los anteriores, comenzaron a filtrarse. Mientras tanto, en las sombras, las investigaciones continuaban. En los laboratorios secretos, lejos de los ojos curiosos, científicos que no sabían de las atrocidades previas comenzaban a indagar sobre las huellas dejadas por el proyecto Abigail. Pero lo que encontraban no eran respuestas, encontraban más preguntas, más fenómenos inexplicables. Sabían que algo estaba mal, pero las piezas del rompecabezas nunca encajaban del todo. Los informes internos hablaban de residuos, un extraño fenómeno en el que, al examinar a los sujetos afectados por el proyecto, se descubrió que sus cuerpos no solo habían sido alterados físicamente, sino que parecía que algo más los habitaba, algo que no podía ser medido ni comprendido por la ciencia conocida. Había una entidad que de alguna manera se había fusionado con las mentes de los sujetos del proyecto, una presencia que no se detenía en el plano físico. La pregunta que muchos se hicieron fue la misma: ¿qué había tomado posesión de ellos? ¿Era un ser consciente? ¿Una entidad demoníaca? ¿O algo que jamás habríamos de comprender? Poco después, comenzaron a circular extrañas desapariciones.
En ciudades cercanas a las antiguas instalaciones, la gente hablaba de figuras sombrías que se deslizaban entre las calles durante la noche. Los testigos afirmaban que las figuras se movían de manera antinatural, como si no pertenecieran a este mundo. Y lo que era aún más perturbador, aquellos que se cruzaban en su camino empezaban a experimentar la misma sensación de desrealización que los sujetos del proyecto Abigail habían descrito, como si la realidad misma se estuviera desmoronando a su alrededor. Las autoridades, temerosas de que el legado del proyecto estuviera descontrolándose, intentaron poner en marcha un plan de contención, pero no pudieron detener lo que ya se había sembrado. Personas que habían tenido contacto con los sobrevivientes, aquellas que habían estado cerca de los eventos, comenzaron a notar un cambio en sí mismas. Sus ojos reflejaban un vacío creciente, sus mentes se nublaban con pensamientos oscuros. Algunos de ellos fueron diagnosticados con trastornos mentales, pero los síntomas eran siempre los mismos. Sensaciones de paranoia, visión borrosa, ruidos inquietantes que solo ellos podían escuchar. El gobierno, con miedo a que las distorsiones de la realidad comenzaran a expandirse aún más, trató de sofocar cualquier indicio de lo que había sucedido. Pero lo que no sabían era que ya no era solo un secreto del gobierno. Las sombras del proyecto Abigail estaban tomando forma en la conciencia colectiva. Los murmullos de lo que había sucedido en aquellas instalaciones secretas comenzaron a propagarse entre los pocos sobrevivientes y los pocos testigos. El proyecto estaba pasando de ser una leyenda urbana a una verdad demasiado aterradora para ser ignorada. En los círculos más oscuros se comenzó a hablar de una nueva fase del proyecto, la expansión. Se decía que las entidades que se habían liberado en las mentes de los sujetos ya no solo estaban atrapadas en sus cuerpos. Algunas voces insistían en que esas presencias se habían filtrado en las calles, en las casas, en las mentes de la gente común. Los sobrevivientes más afectados por las experiencias del proyecto Abigail no solo habían quedado marcados en cuerpo y mente, sino que al parecer habían despertado algo en la gente a su alrededor. Con el paso del tiempo, los relatos se convirtieron en pesadillas. En algunos lugares, las personas que habían estado cerca de la instalación y sus experimentos comenzaron a tener extraños episodios de locura. Los ruidos extraños, las sombras que se movían a su alrededor y la sensación de que algo estaba acechando desde la oscuridad se volvieron cada vez más comunes. Los sobrevivientes del proyecto Abigail sabían que no podían escapar. La entidad que habían liberado seguía acechando, esperando. Y con el paso de los años, el proyecto Abigail se convirtió en una leyenda que nunca moriría. Una advertencia a quienes intentaran jugar con los límites de la mente humana. Una historia de horror que seguía viviendo en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. A pesar de los esfuerzos por borrar cualquier rastro del proyecto Abigail, la verdad comenzó a resurgir a través de las grietas del sistema, como una sombra que se extiende más allá de las paredes que la intentan contener. Los sobrevivientes, ahora apenas sombras de lo que habían sido, comenzaron a enfrentarse a una realidad aún más aterradora. Las entidades que habían sido liberadas por los experimentos del proyecto Abigail no solo residían en ellos, sino que se habían infiltrado en el tejido mismo de la sociedad. La distorsión de la mente humana ya no era un fenómeno aislado, se había convertido en una plaga que se extendía sin control. Los efectos de las distorsiones comenzaron a ser cada vez más evidentes. Las personas que habían estado cerca de los sobrevivientes, aquellos que habían sido testigos de los horrores desatados en las instalaciones, empezaron a experimentar lo que se describía como síntomas de ruptura. Los testigos de los sobrevivientes comenzaron a hablar de encuentros extraños, de voces susurrantes en la oscuridad, de sombras que se alargaban a su paso. Estos efectos no eran únicamente psicológicos, sino que también parecían tener una manifestación física, una alteración en el espacio mismo. Los informes que se filtraron desde las oficinas gubernamentales hablaban de cómo la percepción de la realidad comenzaba a colapsar en las áreas cercanas a las instalaciones originales. Lo que comenzó como pequeñas anomalías, como fallos en las señales de radio o imágenes distorsionadas en las pantallas de televisión, rápidamente se transformó en algo mucho más grave.
Testigos afirmaron haber visto figuras desmoronándose en las sombras, rostros que se desvanecían al ser mirados directamente y cuerpos que parecían descomponerse ante sus ojos. Las personas comenzaban a preguntarse si el mal que el proyecto Abigail había desatado era una influencia física o si era una manifestación de algo aún más allá de su comprensión. La realidad misma estaba siendo deshilachada. Aquello que una vez fue una experiencia compartida, un mundo común para todos, comenzaba a quebrarse. Los sobrevivientes del proyecto, aquellos que alguna vez habían sido considerados víctimas, empezaron a darse cuenta de que ya no podían escapar de lo que les había tocado. Los cambios en ellos eran irreversibles. Su mente, su cuerpo y su alma estaban marcados por el mismo horror que habían experimentado en las profundidades de la instalación secreta. Uno de los testimonios más aterradores vino de alguien que había estado directamente involucrado en los experimentos. Richard Hall, un joven técnico que había trabajado en las instalaciones y que había sobrevivido gracias a su habilidad para ocultarse, fue uno de los últimos en hablar sobre lo sucedido. Hall fue uno de los primeros en describir lo que él llamó la fuga. Según él, la entidad liberada por el proyecto Abigail no solo había tomado posesión de las mentes de los sujetos, sino que había comenzado a infiltrarse en la conciencia colectiva. Cole describió cómo, antes de la fuga, los miembros del personal experimentaban lo que él llamaba efectos compartidos, una especie de conciencia compartida donde las pesadillas y las visiones de los sujetos comenzaban a afectarlos a ellos también. La ruptura llegó un día cuando Hall y los otros sobrevivientes comenzaron a escuchar un rugido, un sonido como si algo estuviera luchando por liberarse de dentro de sus cuerpos. A medida que pasaban los días, los científicos involucrados en el proyecto dejaron de aparecer. El caos comenzó a reinar dentro de las instalaciones. Las paredes se agrietaban, los pisos crujían y las luces parpadeaban de manera errática. Los informes de los sobrevivientes hablaban de figuras que se desmaterializaban ante sus ojos, de momentos en los que el tiempo parecía distorsionarse por completo. Algunos hablaron de puertas que no conducían a ninguna parte, y otros afirmaron que el mismo edificio estaba cambiando, como si la instalación fuera una entidad viva. Una de las observaciones más perturbadoras fue el cambio en el entorno. La distancia entre los sujetos y la sala de experimentación se volvió irrelevante, como si las paredes se desvanecieran. Los informes hablaban de puertas que no eran puertas, de habitaciones que no existían y de salidas que no conducían a nada. La percepción espacial comenzó a desmoronarse a medida que la distorsión de la realidad se expandía. El pánico se apoderó de los sobrevivientes cuando se dieron cuenta de que la puerta no era solo una figura metafórica. Lo que los científicos habían intentado controlar había abierto, de alguna forma, una grieta en la realidad misma. Los sujetos del experimento comenzaron a desvanecerse no solo en términos físicos, sino también existenciales. Hall, en su desesperación, intentó escribir un informe antes de perder su cordura por completo, y en él escribió algo que resonaría como una sentencia de muerte para todos los involucrados. No estamos solos. Lo que se ha desatado ya no es de este mundo. Lo que está viniendo no es un producto de nuestros experimentos, sino una consecuencia de lo que hemos permitido entrar, y ya no podemos cerrarlo. Las palabras de Hall, aunque enterradas por el gobierno, finalmente encontraron su camino hacia las manos equivocadas. Las filtraciones del informe se esparcieron como pólvora, y a pesar de los esfuerzos por desmentirlo, comenzaron a circular rumores. Algo había atravesado la barrera que separa lo conocido de lo desconocido, algo que no solo había poseído las mentes de los sujetos, sino que estaba en proceso de poseer al mundo entero. La entidad liberada, que no se podía describir ni en términos físicos ni espirituales, comenzó a manifestarse de maneras que desafiaban toda lógica. Los testigos hablaban de presencias etéreas, de sombras que parecían moverse a su antojo, de voces que se deslizaban como ecos de una antigua verdad olvidada, y lo más aterrador era que en algunos casos, las personas comenzaban a desaparecer sin dejar rastro. No simplemente se esfumaban de la vista, sino que se desvanecían por completo, como si nunca hubieran existido. Lo que había comenzado como un experimento diseñado para manipular mentes y controlar el pensamiento humano, se había convertido en algo mucho más grande y aterrador. Y mientras el gobierno luchaba por sellar los documentos, las sombras del proyecto Abigail seguían avanzando, cruzando fronteras que no podían ser detenidas, porque en algún lugar de la conciencia colectiva, en algún rincón del mundo, lo que una vez fue liberado, sigue esperando. Gracias por llegar hasta el final.
Tu valentía merece una historia más. Escribe en los comentarios, llegué hasta el final, para saber que eres de los que resisten hasta la última sombra. Y cuéntame, ¿qué historias de terror te gustaría escuchar en los próximos videos?